Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer módulo de la unidad de neuroeducación. Nuestro primer módulo lo he llamado ¿Cómo aprende mi cerebro? El cerebro es la máquina más potencial que nosotros tenemos. Es allí donde se comanda absolutamente todo. Es la base de control de todo nuestro cuerpo. Muchas veces ignoramos esto o lo pasamos o lo dejamos a un lado porque pensamos que de pronto son más importantes las otras partes de nuestro cuerpo. Pero cuando conocemos del cerebro y sabemos su importancia, sus funciones, todo lo que hace, entonces allí ya comenzamos a entender un poco cómo todo nuestro organismo está conectado y por qué es llamado la base central del cerebro. La base central de nuestro cuerpo y de nuestro funcionamiento. Gracias al cerebro es donde nosotros podemos procesar toda la información. Cuando tenemos un trabajo, cuando tenemos una tarea, cuando tenemos que buscar algo, inmediatamente vamos a libros, vamos a internet, rastreamos la información, la organizamos, la leemos y finalmente podemos hablar sobre ella. Pero todo esto se da gracias al cerebro. Actualmente, debido a la innovación y a este mundo globalizado y a cómo ha avanzado la tecnología, pues vemos que hay maquinarias, hay robots, hay cosas más avanzadas, pero en realidad nada ha podido superar el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. La mejor máquina, la más evolucionada, la más extraordinaria sigue siendo nuestro cerebro. Por eso, cuando hablamos de neuroeducación debemos conocer cuál es ese funcionamiento del cerebro. Para poder comprender un poco esta temática debemos hablar a nivel general de todo el sistema nervioso, porque el cerebro no es solo esa partecita y ya, sino que él va organizado o va compuesto, va conformado por todo el sistema nervioso. Como podemos ver en la diapositiva, el sistema nervioso se divide en dos: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central está conformado el encéfalo. El encéfalo es todo lo que nosotros podemos ver acá. Todo este es el encéfalo, y el encéfalo está conformado por el cerebro, por el diencéfalo, por el tronco encefálico y por el cerebelo, que más adelante los vamos a ver con más detalle, y por la médula espinal. Bueno, en esta gráfica no la podemos ver, pero en el próximo video la van a poder ver, que es lo que se desprende de acá, y es toda la médula la que permite llevar la información del cerebro al resto del cuerpo. Este también está conformado por sustancia gris, que es la unión de las somas y las dendritas de las neuronas, y por sustancia blanca, que es la unión de los axones. Estas sustancias son los que permiten tener toda la bioquímica del cerebro, porque allí es donde se transmiten las conexiones nerviosas, va la carga energética, que es la que lleva toda la información y todo el sostenimiento del cerebro. Y el sistema nervioso periférico son esas proyecciones nerviosas que salen de la médula y que tienen el contacto con la información exterior, con el contacto exterior. Las hay esas conexiones nerviosas que van hacia el contacto exterior, pero también las hay internamente con nuestros demás órganos internos. Aquí tenemos dos sistemas: el sistema nervioso periférico sensorial, que es aquel que permite captar toda la información, es el que recibe la información, es el que hace el contacto con ese medio externo, recibe el estímulo, lo lleva al cerebro. Y tenemos el sistema nervioso periférico, que es motor, que es el que da la respuesta motora frente a ese estímulo sensorial que se está recibiendo. Para ampliar un poco más esta información y tener una claridad visual de cómo se divide el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, vamos a ver el siguiente video. El funcionamiento del sistema nervioso. El sistema nervioso es un conjunto de órganos y red de tejidos nerviosos que coordinan las actividades conscientes e inconscientes del organismo. Su unidad básica es la neurona.
Las neuronas son células especializadas que reciben estímulos y conducen los impulsos nerviosos. A diferencia de las demás células del organismo, estas no se dividen. Están formadas por un cuerpo unicelular. De este salen por un lado las dendritas, que reciben información, y por otro un axón, cubierto de vainas de mielina, que conduce impulsos. La comunicación funcional entre dos neuronas se denomina sinapsis. La más frecuente es la que se produce entre el axón de una neurona y la dendrita de otra hasta que alcanza el cuerpo celular. Es aquí cuando se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso. El sistema nervioso lo podemos dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, a su vez dividido en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Este se divide en dos ramas, la rama simpática y la parasimpática. El sistema nervioso central satisface las necesidades vitales y está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo lo conforma el cerebro, órgano de las facultades intelectuales, que regula el funcionamiento de los demás centros nerviosos, recibe sensaciones y elabora respuesta a dichas situaciones. El cerebelo, que coordina los movimientos de los músculos al realizar actividades motoras, como por ejemplo caminar. Y el bulbo raquídeo, que regula el funcionamiento del corazón y músculos respiratorios. La médula espinal conduce las sensaciones hasta el cerebro y las respuestas del mismo a los músculos. El sistema nervioso periférico está formado por nervios y ganglios que comunican el sistema nervioso central con los órganos sensoriales, glándulas y músculos. El sistema nervioso somático lleva la información captada por los receptores sensoriales como los ojos o la piel hasta el sistema nervioso central. Asimismo, permite la conducción de impulsos a los músculos para llevar a cabo movimientos voluntarios, como teclear. El sistema nervioso autónomo produce respuestas involuntarias. Permite determinadas acciones como el funcionamiento del aparato digestivo, respiratorio, circulatorio, es decir, actividades internas de nuestro organismo. Sus dos ramas realizan acciones opuestas de una misma función. La rama simpática nos prepara para la acción. Se activa en determinadas situaciones de estrés o emergencia. La rama parasimpática, al contrario que la anterior, media en las actividades que ocurren cuando el organismo está en reposo. Por ejemplo, mientras la rama simpática permitiría acciones como dilatar la pupila, aumentar la frecuencia cardíaca o relajar los bronquios, el sistema parasimpático permitiría contraer la pupila, disminuir la frecuencia cardíaca o contraer los bronquios. El sistema nervioso es uno de los más importantes de nuestro organismo. Está conectado con todos los órganos y tejidos del cuerpo y también es el responsable de nuestras emociones. Sufrir problemas en el sistema nervioso puede dar lugar a trastornos graves como afecciones en el corazón, arterias, dolores de cabeza, etc. Por esto, desde Mejor con Salud te aconsejamos cuidar y fortalecer tu sistema nervioso a través del ejercicio, la alimentación. Lo ideal para el cerebro son los alimentos frescos. Evita el azúcar refinada, el abuso de alcohol y determinadas drogas. Rodéate de un ambiente armónico y ordenado. Evita el estrés. Este provoca profundos cambios en el sistema nervioso. Modifica la morfología en partes del cerebro relacionadas con el aprendizaje, la memoria y las respuestas emocionales. Duerme entre 6 u 8 horas diarias como mínimo. Dale tiempo a tu cuerpo a que se reorganice y recupere. Esto hará que tu cerebro pueda funcionar en condiciones óptimas durante el resto del día. Cuida tu organismo. Recuerda que la vida siempre es mejor con salud. Bueno, ahorita vamos a concentrarnos a hablar del sistema nervioso central. Vimos en el video cómo este sistema nervioso central está conformado por nuestro cerebro. Allí lo podemos ver en la diapositiva en dos
en dos cortes o en dos tomografías distintas, en dos posiciones del cerebro distintas, una que nos permite ver perfectamente los lóbulos, que es la división que se hace del cerebro. Esto se dio gracias a un neurocientífico, Brodmann, quien hizo la localización de las áreas del cerebro que eran encargadas para determinadas funciones. Ahora solamente vamos a concentrarnos en hablar de los lóbulos, quienes son como los que reciben esa información, hacen los procesos cognitivos más importantes, por decirlo así, y dan la respuesta inmediata. Entonces, en esta lámina de acá podemos observar cómo nuestro cerebro se divide en 4 lóbulos. Es el lóbulo frontal, también les voy a ir mostrando en esta imagen. Tenemos el lóbulo frontal, que es esta parte de acá, como lo podemos ver, la parte posterior del cerebro. En la imagen de la diapositiva lo tenemos en esta posición, aquí lo vamos a poder ver en esta posición. Entonces es toda esta parte de acá. El lóbulo frontal tiene a cargo todo lo que son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son aquellas funciones que nos permiten a nosotros planear, categorizar, analizar, sintetizar, y tiene una relación directa con toda la parte social y emocional. Este lóbulo frontal es el que termina de desarrollarse a los 18 años, o sea, todo inicia desde el momento en que estamos en el vientre, pero cada lóbulo o cada función tienen determinados tiempos de finalizar su desarrollo. O sea, no es gratis que nos den una cédula a los 18 años, también va una explicación desde la neuroanatomía del cerebro, porque esta función cognitiva termina su desarrollo más o menos a esa edad, y por eso se habla de una madurez en la persona, pero está relacionada con una madurez cerebral. El desarrollo del cerebro va de lo anterior a lo posterior, por eso finaliza su desarrollo en esta parte de acá. Tenemos el lóbulo parietal, que es el que tenemos ubicado en esta zona de acá, en esta zona de acá arribita, es como esta zona de acá. Esta zona tenemos en ambas partes el lóbulo parietal, y en estos lóbulos parietales ellos están encargados de todas las áreas de asociación. En el lóbulo parietal es como donde llega toda la información, es analizada, es asociada con otra información, la que la manda a los otros lóbulos o áreas del cerebro para que interpreten, bueno, qué es esto que está pasando, e inmediatamente transmita la respuesta. Está todo lo que es la recepción de los órganos de los sentidos, la información de los órganos de los sentidos, y la respuesta hacia esa sensación que se está recibiendo. Aquí está ubicado el homúnculo cerebral, es una representación gráfica, uno lo puede ver en las imágenes. Hay una representación gráfica de nuestro cuerpo en donde la cara tiene una posición, está como la parte de abajo, es una posición más grande y termina de esta forma, ¿no es cierto? Es como si nosotros estuviéramos boca abajo en el cerebro. Este homúnculo, hay unas áreas más grandes porque son las áreas que tienen mayor sensibilidad, mayores receptores de la información, y por eso son más grandes. Esta área, como todas, es supremamente importante porque es allí donde llega toda la información sensorial, donde se integra y se manda la respuesta. Tenemos el lóbulo temporal, que son estos lados de acá, como lo vemos en la imagen, también es el de color rosado, el lóbulo temporal. Este lóbulo temporal está encargado de toda la asociación del lenguaje, ¿sí? De la audición, está muy de la mano con toda la información que llega auditiva y toda también la respuesta a nivel auditivo. Tiene una estrecha relación con el desarrollo del lenguaje. Tenemos el lóbulo occipital, que es esta parte de atrás. Entonces acá atrás, este lóbulo occipital tiene una relación directa con toda la información visual. Todo lo que entre a nivel visual, los estímulos, la información, todo lo que nosotros percibimos a través de nuestros ojos van directamente al lóbulo occipital. Allá hay unas áreas encargadas
de interpretar, de asociar y de dar respuesta visual. Miren cómo cada una de estas áreas tienen una función específica que va a permitir el buen funcionamiento de la persona, no solamente en el aprendizaje, sino a nivel general. Pero obviamente su relación con el aprendizaje es muy estrecha. Y en esta otra lámina de acá podemos observar la división del cerebro en hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. De pronto esto sí es un poco más familiar para nosotros. En el hemisferio derecho sabemos ya que es el encargado como de toda esa parte artística, de toda esa parte visoespacial, de todo lo que tiene que ver con lo visual, con el hacer. Se le da una fuerte relación con lo emocional también. Y tenemos al hemisferio izquierdo, que es más desde lo racional, por decirlo así, es lo más lógico. Entonces allí tenemos la lógica matemática, tenemos lo que es el análisis, la síntesis. Digamos que sus operaciones son un poco más complejas. Esas son como las funciones que se le ha otorgado a cada uno de esos hemisferios. Pero como podemos ver, hay como... El cerebro tiene muchas áreas involucradas en el aprendizaje y no necesariamente es que llegó aquí la información al lóbulo derecho y solamente los del lóbulo derecho hacen determinadas cosas y el lóbulo izquierdo hace determinadas cosas. No, hay un órgano que es el cuerpo calloso, que es el que conecta los dos hemisferios y transmite la información de un lado al otro. Entonces, en algunas ocasiones ambos hemisferios dan respuesta a determinados estímulos. Por eso no podemos como sesgarlos o dividirlos de una forma tan radical, porque en realidad el cerebro tiene una función como integral en su totalidad, y hay muchas otras áreas del cerebro que van fortaleciendo aquellas otras que se les han asignado a determinados hemisferios. Lo que pasa es que los estudios han mostrado y han permitido hacer esta clasificación hemisférica. Actualmente se habla de una tercera clasificación que de pronto aún no la podemos ver en las imágenes, y se habla de un tercer hemisferio, que es el hemisferio emocional, que más adelante lo vamos a explicar, que es el sistema límbico. Se ha hecho como esta división porque se ha encontrado que en este hemisferio, en este sistema, es donde se encarga netamente de toda el área emocional. Pero eso se ha venido estudiando, se ha venido investigando, ha tenido unas muy buenas respuestas. El psicólogo Daniel Goleman ha hecho unos aportes bien significativos cuando hablamos del cerebro emocional o hablamos del concepto de inteligencia emocional. Bueno, ahora otra parte del cerebro, del encéfalo, perdón. Entonces retomemos, ¿no es cierto? Hablamos del encéfalo, estamos hablando del encéfalo y sabemos que el encéfalo está dividido por el cerebro, que el cerebro es lo más grande que tenemos nosotros. Está cubierto por el cráneo, que hace una protección supremamente importante. Allí tenemos una sustancia blanca, una sustancia gris, que permite su adecuado funcionamiento, y tenemos también unas neuronas que permiten también la comunicación entre todas las neuronas para poder dar respuesta y poder tener un funcionamiento adecuado. Además del cerebro, tenemos el cerebelo, que lo podemos ver aquí en la imagen. Mire, aquí tenemos en esta parte de acá el cerebro, y en esta parte de acá tenemos el cerebelo. También tenemos cerebelo derecho y cerebelo izquierdo, y sigue siendo grande, pero no es tan grande como el cerebro. Aquí tengo una imagen, aquí lo podemos ver. Este es el cerebelo, lo podemos ver un poco mejor, y también tenemos derecho y también tenemos izquierdo. El cerebelo tiene una función muy importante, y es que él es el encargado del equilibrio, de los movimientos involuntarios. Imagínense, de la postura
de la postura, o sea que el cerebelo es el que me está permitiendo en este momento estar en esta posición para poder dar la clase del equilibrio. Cuando caminamos, nosotros hacemos determinados movimientos y eso es gracias al equilibrio. Cuando montamos bicicleta, cuando montamos patines, cuando nos paramos en un solo pie, todo eso es equilibrio, y es el cerebelo quien nos permite hacer eso. Los movimientos voluntarios, que son todos esos movimientos que el movimiento que yo estoy haciendo aquí con mis manos es un movimiento voluntario que yo las giro de determinada forma para poder que de una otra forma comprender o hacerme entender más sobre lo que estoy hablando. Y interviene también en el aprendizaje. Miren que nosotros a esta parte postural de movimiento como educadores casi no le damos mucha importancia, pero tiene una implicación bastante importante en el aprendizaje, porque dependiendo de mi postura voy a sentir mayor fatiga o menor fatiga, ¿sí? Cuando los niños se sientan en el pupitre y entonces tienen una inadecuada postura, y entonces para poder escribir hacen todo un giro del cuerpo, creo que lo pueden ver bien. Cuando hacen este giro del cuerpo, miren cómo mi cuerpo queda, ¿sí? Entonces está totalmente incómodo, y eso comienza a generar fatigabilidad, comienza a generar cansancio muscular y por lo tanto un cierto grado de inatención que finalmente pues va a afectar el aprendizaje. Por eso cuando los niños están pequeños se insiste mucho que se les enseñe la posición adecuada en el agarre del lápiz, en el manejo del cuaderno, porque esta posición, cuando yo hago este movimiento y este trazo, pues mi cuerpo está posturalmente bien, no va a haber cansancio ni fatiga en mi cuerpo, y por lo tanto el proceso atencional va a estar completo y el niño va a tener un mejor desempeño, va a estar más tranquilo en su proceso de aprendizaje, por decirlo de esa forma. Esto no quiere decir que haya una alteración en el cerebelo, ¿no? Sino que es más como una alteración en su postura debido a la forma como está haciendo el agarre del lápiz, se está organizando, que finalmente va a tener una implicación en el aprendizaje. Dentro del encéfalo también tenemos el tronco encefálico, como lo podemos ver en esta imagen de acá. El tronco encefálico tiene una división bien interesante. Miren que el tronco encefálico es como un arbolito, y es lo que hace, no sé si lo logren ver acá en esta imagen de acá, en la diapositiva lo tenemos en este corte y en esta imagen lo tenemos en este otro corte. Entonces miren cómo el tronco encefálico hace como esa conexión entre el cerebro, todo lo que está acá arriba, y la médula espinal. Miren, esa área también es supremamente importante, ¿no? Porque por acá comienza a pasar toda esa información que va hacia nuestro cuerpo. Está dividido por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. En realidad tiene muchas más divisiones, ¿sí? Que de pronto para este curso pues no se hace necesario puntualizarlas, pero si a ustedes les gusta el aprendizaje del cerebro, pues pueden indagar, pueden leer en bases de neuroanatomía, que allí van a encontrar más divisiones en esta área. Tenemos el mesencéfalo, como lo podemos ver aquí ubicado. Él está encargado de los movimientos oculares, de la contracción de la pupila, del movimiento de la cabeza y del tronco. Miren esto tan importante: movimientos oculares, dilatación de la pupila, movimiento de la cabeza y del tronco. O sea que ese es como el que me está permitiendo a mí hacer este movimiento. Si no fuera como por ese mesencéfalo, entonces de pronto mi cabecita estuviera rígida. Tenemos la protuberancia, que es donde se originan algunos nervios craneales. Bueno, los nervios craneales daría como para otra clase.
pero es importante saber que aquí es donde se originan todos esos nervios. Los nervios craneales son los que están conectando todo, haciendo como una ramificación, por decirlo así, con todo nuestro cuerpo y el funcionamiento de muchas áreas de nuestros órganos internos. Y tenemos el bulbo raquídeo, que lo podemos ver en esta zona de acá. Este es el centro respiratorio, cardiomoderador, vasomotor, encargado de las actividades reflejas y de los impulsos nerviosos. Imagínense, es como si él hiciera este trabajo, ¿no? De enviar todos esos impulsos nerviosos hacia nuestro cuerpo para dar respuesta, y hacia el cerebro para que él entienda esa información que está llegando y a la cual pues obviamente se debe dar alguna respuesta. Otra parte del encéfalo es el diencéfalo. Esta parte es también maravillosa. Bueno, el estudio del cerebro es maravilloso realmente. A veces se vuelve un poco complejo por toda la cantidad de terminología y de nombres que tiene, pero cuando logramos comprenderlo más y de pronto interiorizar o memorizar algunos nombres, son bien importantes. Tenemos en el diencéfalo un área que es el tálamo, como la podemos ver acá. Este tálamo tiene una función muy importante porque es considerada la estación. ¿Qué hace una estación? En la estación llega todo, ¿no es cierto? La estación del megabús, por ejemplo, acá en Pereira, o la estación del tren cuando teníamos tren, o la estación del terminal, ahí llega todo. El tálamo de nuestro cerebro es eso, es esa estación, ahí llega toda la información que viene de nuestras sensaciones, y ahí es donde se registra todo. Ustedes imagínense, yo me imagino allá una persona recibiendo toda la información que es el tálamo, y él inmediatamente la manda. Él no se queda con esa información, él llega, la registra, y cuando la registra dice, estas son emociones, ¡fum!, para el hipotálamo. Esto es atención, ¡fum!, para el lóbulo frontal. Esto es regulación emocional, ¡pum!, para la hipófisis, ¿sí? Eso es como algo así, es como lo que hace el tálamo. Y obviamente él allí en ese registro pues lo que está haciendo es clasificando, y ahí pues obviamente viene la memoria que está allí también presente, que le permite como relacionar esa información con esa memoria que ya tiene sobre las experiencias, sobre el aprendizaje, y eso es lo que le permite él mandar toda esa información para allá. Él tiene pues como unos ayudantes, por decirlo así, y tiene al hipotálamo, que lo vemos aquí ubicado. Él produce las hormonas, imagínense, en las hormonas es regulador, esto es muy importante porque es como que él regula, o sea, bueno, sucede algo, digamos, tuvimos un evento que nos ocasionó mucho enojo. Vamos en el carro, por ejemplo, o estamos en el aula con los niños están muy desobedientes, muy inquietos, entonces yo me estoy sintiendo enojado porque vengo y les digo, ya no más, niños, con calma, pero entonces no sucede, y entonces yo veo que como que ese enojo va subiendo, pero el hipotálamo está allí regulando. Y está diciendo, bueno, ojo, cálmate, respira profundo, no es momento de dejar sacar como esa ira en este momento y en este espacio. Él regula, no solo, este es un ejemplo, pero él regula todo lo que llega allí al hipotálamo, permite tener los estados de vigilia y va estrechamente ligado con las emociones, que es claro con el ejemplo que les acabo de dar. No solamente la ira, la tristeza, el enojo, todas las emociones. Tenemos el epitálamo, él permite la comunicación entre el sistema límbico y el reticular. El sistema límbico él está compuesto como por todas estas áreas de acá. Entonces él hace esa comunicación del sistema límbico con el reticular, que es toda esa área de acá, para que tenga un buen funcionamiento, y tiene una función con los ciclos circadianos. Los ciclos circadianos es como nuestro reloj biológico, es el que nos permite darnos cuenta que si se amaneció, si está de día, pues estamos en vigilia, estamos en alerta y estamos funcionando, y si llega la noche, entonces vamos a descansar y nos vamos a dormir. Miren lo importante, ¿no es cierto? No sé si lo sabían, pero esto es bien importante saber que tenemos un área llamada epitálamo, que es la que nos permite hacer eso.
Obviamente pues depende de nuestro trabajo, de nuestra labor. Si laboramos en la noche y dormimos en el día, pues obviamente ese ciclo circadiano va a ser distinto. Se habla que los adolescentes, sus ciclos circadianos son un poco distintos y ellos son más funcionales en las noches, y en las mañanas les gusta dormir un poco más. Incluso alguna vez leí un artículo que planteaba que el horario académico de los adolescentes debería ser después de las 10 de la mañana. En cambio, los niños pequeños, los que tienen hijos lo saben, que puede ser sábado o domingo, y ellos a las 6, 7 de la mañana ya están con los ojos abiertos, porque su ciclo circadiano es distinto. Ellos tienen mayor actividad y mayor funcionamiento en las primeras horas de la mañana, y ya al final de la tarde ya comienzan a sentir cansancio. Más o menos a las 6, 7, 8 de la noche ellos ya están acostaditos por su ciclo circadiano. Y tenemos el subtálamo, que es el encargado de la integración de toda la información motora, ¿sí? Lo motor, o sea, si estamos ante el peligro debemos correr, entonces ahí está el subtálamo, pues como atento a esa información para que el organismo pues comience a correr. Tenemos todo el tiempo, estamos haciendo acción motora. Yo aquí estoy haciendo acción motora con mis manos, con la articulación de la palabra, con mis ojos, en el movimiento de los ojos, cuando veo la diapositiva, cuando veo la cámara, cuando veo aquí este gráfico, ahí estoy haciendo movimientos motores oculares. Entonces a veces pensamos que el movimiento motor es solamente correr, caminar, no. Todo el tiempo estamos recibiendo información motora, y a cargo de ello está el subtálamo. No quiere decir que solamente estas áreas hagan eso, o sea, hay muchas otras áreas del cerebro que también lo hacen, pero lo que se puntualiza acá es que son estas áreas como las más especializadas para realizar esta información. Esto suele ser muy interesante. El estudio del cerebro, hubo un caso de Phineas, un paciente llamado Phineas, hace mucho tiempo que fue, pues lastimosamente fue algo difícil para esta persona, pero gracias a ese accidente se pudo investigar un poco más del cerebro, puntualizando más como en las emociones, porque él sufrió un accidente donde se le atravesó una varilla y atravesó su cerebro. Él no se murió, pero después del accidente comenzaron a observar que tenía unas conductas muy extrañas. Cuando hicieron pues como las tomografías y esos análisis, se dieron cuenta que la varilla atravesó el cerebro, dañó unas áreas puntuales del cerebro, especialmente el sistema límbico. Más adelante cuando veamos la parte emocional vamos a tocar un poco más el caso. Y eso comenzó a determinar que habían áreas del cerebro específicas encargadas de determinadas cosas, y ayudó a profundizar los estudios que había hecho Brodmann. Brodmann localizó, pero todas estas patologías, todos estos accidentes, permitió ir determinando de una forma más detallada las funciones específicas que tiene el cerebro. Bueno, viene acá el sistema límbico. Este sistema límbico me encanta, pues mi base profesional es psicóloga, y pues como psicóloga trabajamos mucho las emociones, y este sistema límbico es el encargado netamente de las emociones. Igual más adelante también lo vamos a profundizar, porque tenemos un módulo netamente de las emociones, pero aquí, como hace parte el sistema límbico del encéfalo, es necesario explicarlo. Entonces tenemos el sistema límbico, como lo pueden ver acá. Él está conformado por varias áreas, pero miren lo interesante que aquí dentro de este sistema límbico está el tálamo, está el hipotálamo, quienes son los encargados de registrar esta información, de ser estación y de enviar esa información. Es como que llegó la información al tálamo emocional, y entonces el tálamo la mandó al sistema límbico, y el sistema límbico la integró, la asoció y dio respuesta. Tiene un vínculo estrecho con la emoción, con la motivación, con los procesos de aprendizaje y con la memoria. Todo tipo de memoria episódica, memoria conceptual, toda la memoria que tenemos nosotros, todo ese almacenamiento está ubicado acá en el sistema límbico.
La motivación, miren lo importante, ¿no es cierto? El aprendizaje va de la mano con la motivación y con la emoción. Ustedes miren este sistema anímico cómo comienza a ser tan interesante en los procesos académicos, en la formación de nuestros estudiantes. En él está la amígdala, que la podemos ver aquí en la lámina. Aquí está la amígdala. Y el hipocampo, que es el receptor de la memoria. El hipocampo es el receptor de la memoria y la amígdala es el control de las emociones. Miren que ella se encarga netamente de la emoción. Anteriormente veíamos ese regulador en todo, ahora estamos viendo la amígdala, que es el regulador, pero a nivel emocional no más. Bueno, aquí no nos vamos a detener mucho porque, como les digo, hay un módulo sobre el sistema, sobre las emociones, entonces ahí vamos a profundizar un poco más sobre el sistema límbico. La otra parte que conforma el encéfalo es la neurona. La neurona es la célula anatómica y funcional más importante del cerebro, ¿sí? Porque gracias a ella es que nosotros podemos transmitir toda la información y gracias a ella es que funciona el cerebro. Ustedes dentro de la neurona, recuerden que por allá en el colegio, en la universidad, todo el tiempo nos están hablando de la neurona porque es una parte esencial del encéfalo. Entonces, dentro de la división neuronal está dividida por el soma, que es esta parte de acá, por el axón o cuerpo de la neurona y por las dendritas. Pero miren que tenemos dendritas acá y tenemos dendritas acá. Las dendritas son esas ramificaciones que parecen unos arbolitos que van a permitir la conexión con otras neuronas. Eso es como lo más importante, ¿sí? La neurona pues está conformada por el núcleo, por el cuerpo, por las terminaciones dendríticas. Pero ¿qué sucede en esta neurona? En esta neurona es donde va todo el funcionamiento energético, ¿sí? Es como la energía del cerebro. Yo no sé si ustedes se han visto este programa de Jimmy Neutron, ya no lo dan, pero antes lo daban, es un programa infantil, y entonces es un niño científico, y el niño cuando tenía ideas, porque les solían las ideas o le pasaba algo y necesitaba una idea, entonces pasan una imagen de cómo llega al cerebro y comienza a prenderse todas las lucecitas del cerebro, entonces son como esas neuronas prendiéndose porque está pasando la información, son conexiones dendríticas, pasa toda la información así de una neurona a otra, de una neurona a otra, gracias a esa transmisión de energía que va pasando allí, y allí va toda la información. Entonces aquí va toda la información, ¿no es cierto? Dentro de la neurona pues pasan también muchas cosas, pero para este curso es muy importante saber esta parte de acá, que son las conexiones dendríticas, en donde tenemos una neurona presináptica, quien es la que lleva la información. Miren acá cómo se conectan. Aquí en esta conexión, este proceso de conexión se llama sinapsis, que es donde se transmite todo ese impulso químico, ese impulso energético de la información. Yo me imagino algo así como flu, ¿no es cierto? No sé, como esos, así cuando uno se sube, como pasan en las películas, en los videos que se suben en esas cápsulas y ¡fum! Sale. Entonces viene acá, va acá y la conecta de una con la otra neurona llamada postsináptica y hace el registro, y entonces sigue por acá en su cuerpo, y acá hay otra neurona postsináptica y otra vez, y acá hay otra y otra vez. Entonces eso es un proceso supremamente rápido, en milésimas de segundos, en donde se está transmitiendo la información de neurona a otra. En este proceso sináptico sucede algo muy interesante, y es que allí comienza a segregarse o a transmitirse o a formarse los neurotransmisores, que es algo que desconocemos, que es importante porque hace parte de la neuroquímica del cerebro y nos permite entender por qué a veces estamos aplanaditos, aburriditos, como que no queremos nada, y a veces estamos muy eufóricos, muy alegres, a veces buscamos como cosas que nos generen esa chispa, esa emoción, los deportes extremos, porque esos neurotransmisores de una u otra forma no lo van pidiendo, ¿sí? Estos neurotransmisores, algunos inhiben y algunos desinhiben, pero también depende cómo esté su funcionamiento. Aquí viene un poco
Esto permite entender un poco por qué en ocasiones se requiere de medicación, especialmente en la depresión. Cuando hablamos de la depresión, hablamos que la serotonina está baja y por lo tanto se requiere de una medicación que es un químico que va a permitir regular la serotonina. Por ejemplo, en los niños con hiperactividad, hablamos de que se está muy activo. Si miren, como en la depresión está muy baja la serotonina, en la noradrenalina, que es lo que se encontraba en los niños con hiperactividad, está muy alta, y al estar muy alta pues está como inquieta, ¿no es cierto? Por eso hay inatención, por eso hay impulsividad, por eso hay hiperactividad, y se requiere de algunos medicamentos para comenzar a controlarlo, ¿sí? Bueno, alrededor de la medicación hay una cantidad de perspectivas, de mitos en algunos casos, de explicaciones científicas en algunos otros, pero esa es la explicación básicamente de por qué existen algunas medicaciones que van obviamente directo a la regulación del cerebro, especialmente en los neurotransmisores. Aquí he puesto los más importantes, son muchísimos, pero aquí he puesto los más importantes en este cuadro. Tenemos la serotonina, que es la encargada del sueño y el estado de ánimo, como les expliqué. Entonces, si está muy baja, depresión; si está muy alta, euforia, por decirlo así, ¿no? Pero obviamente todo el tiempo está regulada. Acetilcolina, que está encargada de la contracción de los músculos, del proceso de aprendizaje, la percepción sensorial. La dopamina está encargada de las emociones, el conocimiento, el aprendizaje, el movimiento voluntario y la motivación. La noradrenalina o norepinerina está encargada de la atención, el aprendizaje, la memoria, la sociabilidad, la vigilia y el estado de alerta. Y la endorfina del dolor. Entonces, miren cómo estos neurotransmisores tienen una relación directa con el aprendizaje, ¿no es cierto? O sea, si nuestra noradrenalina está como apagadita, por decirlo así, pues el niño va a estar inatento, o sea, va a estar así como apagadito de todas formas, y obviamente su aprendizaje se va a ver afectado, el proceso de memoria se va a ver afectado, su sociabilidad también se va a ver afectada. Y si sucede igual con la dopamina, entonces va a haber una alteración. Siempre que esté bajo va a haber una alteración, siempre que está alto va a haber una alteración. Ya en todo lo que son patologías como el Alzheimer, como la demencia senil, como la depresión, como la hiperactividad, ya se ha encontrado una relación directa con el funcionamiento de estos neurotransmisores, que de igual forma, si les gusta el tema, si quieren aprender un poco más del tema, pues pudieran profundizar en otras lecturas. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el funcionamiento del cerebro. Podemos ver que tiene muchas cosas. De cada una de las partes que hablamos pudiésemos hacer un módulo completo, pero bueno, la competencia aquí básicamente es conocer a nivel general cómo funciona ese cerebro. Intenté mostrarles básicamente todo lo que se relaciona con el aprendizaje, con las emociones, con la actividad motora, que es como lo que atañe básicamente al proceso en el que ustedes están dedicados, que es la formación y la educación. Y finalizo con esta frase: el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Plutarco. Muchas gracias por su atención, espero que hayan aprendido bastante. Allí quedan videos que van a permitir profundizar el tema, y nos vemos en nuestro próximo módulo.